Buenas tardes. Celebramos esta Santa Misa por la salud de Marcela Acevedo, también por la salud de Consuelo Rivera. Pedimos a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de Ernesto Alfaro, Luis Anaya Chela Bravo y por todas las benditas ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos las fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados por Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos glorificaremos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús, al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos en Cristo, hacia el año de 1560 fue nombrado arzobispo de la ciudad de Milán Carlos Borromeo. Carlos Borromeo, en esa época concreta de la historia de la Iglesia, ocupa un lugar muy especial. Él pertenecía a una de las grandes familias de la nobleza italiana. De hecho, uno de sus tíos llega a ser papa. Y precisamente su tío el papa lo invita para que forme parte de la burocracia vaticana. Y gracias a su talento, llega a escalar diversos cargos, llegando incluso a ser ni más ni menos que secretario de Estado, es decir, un cardenal de la Santa Iglesia Romana, cuya función es discutir, relacionar, debatir de manera directa con los jefes de Estado, en aquella época con las monarquías católicas. Y vaya que en aquellos tiempos la historia de la Iglesia estaba siendo sacudida por la crisis luterana. Hermanos, sirve a su tío, luego sirve a otro papa, Pío V, el futuro San Pío V. Luego viene el pontificado del Papa Gregorio XIII. Y ahora sí, terminando su etapa de servicio en la Santa Sede, va a tomar posesión de la arquidiócesis de Milán. Hermanos, lo primero que tuvo que hacer Carlos Borromeo fue poner en obra las directrices del Concilio de Trento. Recordemos que en la década de los años 60 del siglo XVI concluye este concilio, en el cual se encargó de renovar, de hacer la efectiva reforma católica que necesitaba la Iglesia. Y como obispo puso en primer lugar en obra la visita apostólica, es decir, la visita que cada obispo tiene que realizar a cada parroquia
de su diócesis. En aquel tiempo Milán ocupaba un gran territorio, era una de las diócesis más grandes del mundo, y a pesar de las inclemencias del clima o de lo accidentado de los caminos, siempre Carlos Borromeo visitó todas las parroquias de su arquidiócesis, de su gran arquidiócesis de Milán. También puso por obra la reforma litúrgica, que puso las bases el Concilio de Trento, pero que la puso en práctica el Papa San Pío V, respetando un rito muy especial que había en Milán, el rito ambrosiano. Hermanos, también él convoca lo que son los sínodos diocesanos, es decir, la reunión del clero y de los laicos de una diócesis para discutir y tratar temas que atañen a la vida de la Iglesia, sobre todo en la aplicación de los decretos del Concilio de Trento. Como todo obispo, Carlos Borromeo tenía ya sus planes, estrategias, trabajando el clero y el laico precisamente bajo su dirección. Pero el año de 1576 llega a ser muy especial en la vida de Carlos Borromeo. En ese año ocurre una peste, se desata una gravísima enfermedad en Milán y prácticamente todo el territorio que ocupaba su arquidiócesis. Esta peste cobró cientos y miles de vidas. En aquel tiempo, queridos hermanos, Milán y sus alrededores eran un protectorado, es decir, un dominio bajo la corona española de la dinastía de los Austrias, y el gobernador español, junto con la nobleza milanesa, huyó de la ciudad, dejando al pueblo de Milán solo, abandonado a su suerte, en medio de esta situación de enfermedad, de la peste. Carlos Borromeo, en su calidad de arzobispo de Milán, no huyó, no se fue, él se quedó en medio de su pueblo. E inmediatamente comenzó a tomar decisiones en bienestar del pueblo de Milán. Primero llamó a un gran médico, una gran lumbrera médica de la época de Pavía, que lo invita a Milán, y precisamente gracias a ese famoso médico comienza a tomar decisiones que van a ayudar a paliar y a la larga del tiempo a detener la peste en la ciudad. Primero, lo que invitaba el médico junto con el arzobispo era la cuarentena, el no salir. Precisamente 500 años después podremos ya saber lo que significa vivir encerrados, el no salir a la calle. Pues hace 500 años Milán vivió una situación muy similar. Prácticamente los habitantes tenían que estar encerrados en sus casas. Pero otra decisión, ya del índole espiritual, que toma Carlos Borromeo, ya en ayuda, en auxilio con sus presbíteros, es para que las personas pudieran participar de la Santa Misa y sobre todo de la Misa del domingo, hizo que sus presbíteros, sus sacerdotes, se regaran por la ciudad y celebraran la misa en las esquinas de las plazas o en las esquinas de las calles, haciendo que la gente saliera por las ventanas o por los balcones para observar y así participar de la Santa Misa. 500 años después tenemos estas ventanas virtuales, los celulares, el internet, los medios de comunicación, que gracias a ellos es como los sacerdotes pudimos seguir teniendo este contacto con los fieles cristianos, tanto en el culto divino como en la enseñanza de la fe católica. Hermanos, ¿por qué comienzo con esta historia? Porque a lo largo de la historia de la Iglesia, Cristo nuestro Señor siempre ha suscitado pastores según su corazón y no ha abandonado a su iglesia.
En diferentes etapas, en diferentes circunstancias, en diferentes pruebas o persecuciones, el pueblo cristiano nunca ha sido abandonado de la mano misericordiosa de Jesús. ¿Por qué? Porque tú escuchaste hoy en el Evangelio cómo Jesús nos promete pastores según su corazón. Y por ello, primero ve Jesús la necesidad que se tiene. La mies es mucha, los obreros pocos. Por eso lo primero que hace Jesús es llamar a 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles, junto con sus sucesores, los obispos y los presbíteros, van a continuar la obra redentora y santificadora de Cristo a lo largo de la historia de la Iglesia. Van a continuar la misma obra de Cristo, la atención de los enfermos, la liberación de los oprimidos, la predicación del Evangelio y de la conversión. Lo que hizo Cristo, sus apóstoles y los sucesores de ellos, los presbíteros y los obispos, continúan con esta misma obra, tal como lo hizo Carlos Borromeo, que va a pasar a la historia de la Iglesia como San Carlos Borromeo. Hermanos, un primer punto que nos pide Cristo es el que pidamos por las vocaciones a la vida sacerdotal. Si queremos sacerdotes según el corazón de Cristo, queridos hermanos, debemos de orar, debemos de pedirle al Señor que nos envíe santos obispos y sacerdotes que nos sepan cuidar, que nos sepan guiar, que nos sepan dar un testimonio vivo de la presencia viva de Jesús en medio de su pueblo, a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de la celebración de los sacramentos, principalmente a la misa, a través del ejercicio de la caridad y de la enseñanza, sobre todo a partir de su testimonio de amor de Cristo hacia nosotros que somos su pueblo. Un segundo aspecto a resaltar, queridos hermanos, es la invitación que cada uno de ustedes en su hogar deben de hacer a aquellos niños, a aquellos adolescentes y a aquellos jóvenes varones para ser sacerdotes. Hermano, Cristo llama, es cierto, pero también Cristo se vale del papá, de la mamá, de la abuelita, del tío, del primo, del sobrino, del párroco, del amigo. De cualquier persona se vale el Señor precisamente para llamar a ese joven, a ese adolescente, a ese niño para que entre al seminario, para que entre y empiece su formación como futuro sacerdote. Recordemos, hermanos, que los sacerdotes salimos de nuestras propias familias. Por lo tanto, tu familia también debe de promover las vocaciones a la vida sacerdotal. Y en tercer lugar, queridos hermanos, también no se nos olvide rezar por nuestros sacerdotes, rezar por nuestros obispos, rezar por el Papa. Y de manera especial en estos momentos duros que estamos viviendo, siempre debemos de pedirle al Señor que ilumine con la luz del Espíritu Santo cada decisión de cada párroco, de cada sacerdote, de cada obispo, del Santo Padre, para que siga gobernando su iglesia, siga gobernando el rebaño conforme al deseo de Cristo, buen pastor. Recordemos, queridos hermanos, el pueblo cristiano tiene la esperanza en estas palabras de Cristo nuestro Salvador. Nunca nos va a dejar solos. Siempre Cristo nos va a enviar sacerdotes según su buen corazón de pastor. Pero también debemos de pedir al Señor que nos envíe esos santos sacerdotes, que nos ayude a promover las vocaciones a la vida sacerdotal y que todos juntos, clero y pueblo de Dios, laicos, siempre estemos juntos caminando bajo un único rebaño, un único pastor, único Cristo nuestro Salvador y Redentor. Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, hermanos, renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Cree en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. A cada petición vamos a responder: escúchanos, buen pastor. Escúchanos, buen pastor. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo. Oremos. Escúchanos, buen pastor. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Escúchanos, buen pastor. Oremos también por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familias y la realización plena de los proyectos de su viaje. Oremos. Escúchanos, buen pastor. Oremos también a nuestro Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre y por nuestro párroco, señor cura Octavio Moreno, para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones le sean siempre agradables. Oremos. Escúchanos, buen pastor. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, y has querido que seamos signo visible de la nueva realeza de tu reino, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena unión contigo, tanto en el sacrificio de alabanza como en el servicio a nuestros hermanos, para que así lleguemos a ser delante de los hombres anunciadores y testigos del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. De su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos de esta comunidad parroquial de San Francisco de Asís en Chapala y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano,
Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes. Los santificas, los llenas de vida,
los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos humildemente la oración que el Señor nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de mi Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Oración. Año jubilar parroquial por el 25 aniversario sacerdotal del señor cura José Octavio Moreno Olivares. Te damos gracias, Padre misericordioso, por los cuidados que nos has regalado en nuestro caminar parroquial. Has sido grande con nosotros, con la presencia pastoral de tantos sacerdotes generosos. Por tu benevolencia, nos has otorgado un esmerado y fiel ministerio en nuestro párroco, el señor cura José Octavio Moreno Olivares, quien con su vida y testimonio cuida de tu pueblo. Bendice sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado
obtengan la salvación de muchas almas, que sea su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Madre Santísima de Zapopan, Reina del lago de Chapala, intercede por él y por nosotros. Amén. Les invitamos a unirse en esta Santa Misa con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te adoro por sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente en este momento, ver al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo a ti. Haz, Señor, que no me separe de ti por el pecado. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Confórtame. Oh mi buen Jesús, Óyeme. dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas Que me separe de ti. del enemigo malo, Defiéndeme. a la hora de mi muerte, Llámame. y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Después de cada invocación responderán amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas tardes.